Eclesiastés. Estamos en una serie del libro de Eclesiastés. Y voy a pedir que vayan al capítulo 9 de Eclesiastés. Y lean conmigo desde el capítulo 9, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo acontecimiento ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo acontecimiento ocurre a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y que la locura esté en sus corazones durante sus vidas. Y después se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está unido con los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia ya perecieron, y ya nunca tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gloria y honra sea a ti. Te damos loor, Señor. Te glorificamos porque tú eres maravilloso, eres real, eres vivo, verdadero. Sostienes el universo en tu santa mano. Y en esta mañana, Padre, hemos abierto tu palabra, hemos leído tu palabra y queremos escuchar tu voz. Padre, que traspase todos los muros de nuestro orgullo y que tu palabra llegue a sensibilizar nuestro corazón a ti, para que nuestra voluntad sea doblegada por ti, para rendirnos y darte gloria, alabanza y reconocerte como el único Dios verdadero. Hoy, Padre, hemos leído un pasaje que habla de un asunto y de un acontecimiento que nos espera a todos, ante el cual somos impotentes, Señor. Pero tú, Señor, has vencido la muerte. Y por eso nuestra esperanza de vida está en ti, quien tiene las llaves del Hades y de la muerte. Te damos gloria, Señor. Danos larga vida para servirte y honrarte, pero hágase tu voluntad en nuestras vidas hasta el último segundo que estemos en este cuerpo y en esta tierra. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestro proceder y nuestro vivir. Para hablar de este asunto te ruego que me des humildad. Padre, que no pronuncie ninguna palabra con orgullo, con prepotencia, con altivez de espíritu, sino con humildad de corazón, como la humildad de Cristo. Para que tu palabra no tenga estorbo al ser escuchada por los que oyen. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La muerte, una realidad para todos. Sin duda, la muerte nos espera a todos. No sé cuántas décadas usted ha vivido, porque no me sé la edad de todos,
y no sé cuántas décadas, años, semanas, días o meses más usted va a vivir. Porque hoy estamos todos en este salón, pero por cualquier cosa, como pasó esta semana, por un accidente duro, la vida aún de los más jóvenes se pierde. Por un accidente doméstico, platicaba con alguien en la mañana que se había caído 15 gradas en su propia casa. Gracias a Dios está con vida. Por un accidente automovilístico, por una enfermedad, por una imprudencia, por cualquier cosa, todos pueden morir. Aún el más sano entre nosotros y más lleno de vigor y de vida, con todo lo que tenga por delante, puede llegar a morir. Este acontecimiento no hace ninguna excepción. Es decir, sobre aquellos hombres buenos, generosos, honorables, que producen buena gente, buena familia, progreso para sus comunidades, llega la muerte. De igual manera, también le va a llegar al delincuente, al ratero, aquel que en vez de edificar su sociedad la destruye. No importa la cantidad de dinero que haya en la cuenta bancaria, sea local o internacionalmente. No importa de cuántas hojas sea su hoja de vida en cuanto a experiencia laboral, empresarial, académica. No importa. Todos, no sabemos cuándo, pero un día estos ojos se cerrarán. Este corazón dejará de latir. Estos pulmones dejarán de inhalar y exhalar. No habrá vida en nuestro cuerpo. Todos un día nos enfrentamos a la muerte. Creyentes e incrédulos, no importa lo que crean, cómo lo crean, desde cuándo lo crean, si lo que creen es adecuado o es un error, todos un día van a morir. Ese día se acaban las alegrías, las celebraciones de cumpleaños, se acaban los tiempos de regocijo con la familia. Al mismo tiempo, ese día, y ojalá que no les pase, ojalá que no tengan rencores en su vida, pero ese día se acaban los rencores, hermanos. Ya no van a existir en sus vidas. Esas emociones ya no hay, el cuerpo queda inerte. Todas las metas que quedaron inconclusas ya no se van a poder terminar. Todos los proyectos que estaban en su mente o estaban siendo ejecutados para usted, hasta ahí llegarán en ese día. Todas las reuniones familiares, todos los momentos con nuestras amistades se van a acabar. Un día nosotros vamos a morir. El disfrute y el gozo de la vida se acabará. Ese hermoso hábito de alistarnos los domingos y venir a la iglesia, ese día también se va a acabar. Ya, por mucho que nuestros seres queridos y nuestra familia llore, no vamos a poder ver esas lágrimas. No vamos a oír los gemidos y los lamentos de nuestros seres amados. Nos enfrentaremos a la muerte. Ahora, no estoy diciendo nada extraño. Lo leímos ahí en Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que van a morir. Aunque no tenemos ese pensamiento y no tenemos por qué tenerlo frecuente en nuestra mente, pero todos sabemos que vamos a morir. La muerte, hermanos,
No es esa figura de un cadáver con una hoz tocando la puerta. No, la muerte se levanta como un enemigo imponente que parece invencible. Está ahí en el podio, en el primer lugar del podio, levantando su trofeo de victoria, porque en el ring de batalla nadie puede contra ella. El escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, en varios pasajes habla del asunto de la muerte. Y aquí en el capítulo 9 le dedica varios versículos. Lo acabamos de leer. Yo creo que, bueno, y sabemos que el rey Salomón, pues lógicamente permanecía a la realeza. Y el libro de Eclesiastés, entendemos que los primeros, o para quienes él lo escribió, los primeros lectores de ese libro, o los primeros que escucharon cuando el libro de Eclesiastés se leía, era ese grupo cercano a Salomón, es decir, su casa, su descendencia, los que iban a heredar el trono, los duques, las princesas, los príncipes, los jefes militares, gente que había logrado tantas cosas en su vida. ¿Y qué pasa? Muchas veces en este grupo de personas, por tener acceso a riquezas, a poder, dominio sobre otros, se creen todopoderosos, se creen invencibles, como que este mundo nunca va a acabar. Y por eso en el libro de Eclesiastés, él repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad, riqueza, poder. Y entonces él va diciendo, un día van a morir y ante Dios nada de eso tendrá sentido. Este indeseado suceso les iba a llegar. Y también a nosotros, un día nos llegará a todos. Yo no quisiera que ustedes murieran por los próximos 50 años, pero no sé cuándo nos tocará llorar la partida de algunos de nosotros. De hecho, ya lo hemos hecho, de en medio de nosotros. Ahora esto me hace poder invitarles a que reflexionemos sobre la muerte y que no la pasemos a la ligera este asunto. ¿Cómo entró la muerte a este mundo? ¿Hay algo después de la muerte? Como dice Eclesiastés 6:12, ¿quién enseñará al hombre lo que será después de debajo del sol? La vida, hermanos, otra pregunta, ¿la vida que aquí vivimos tiene efecto después de la muerte? ¿La muerte es invencible? ¿Habrá manera de vencer a la muerte? Puede ser que tengamos experiencias cercanas a la muerte, pero ¿significa que ya la vencimos, que no vamos a morir? Recuerdo hace muchos años, tenía el hábito de visitar La Ceiba con unos amigos cristianos. Y íbamos de tanto en tanto, uno de ellos tenía familia ahí en el Porvenir, que es antes de La Ceiba, prácticamente en La Ceiba. Íbamos y fuimos al mar, íbamos a comer al centro comercial. Y vamos a dar una vuelta por la ciudad alrededor de las 8 de la noche. Andábamos 4 amigos. En eso yo miro que un carro se pone a nuestro lado y le digo al que va enfrente, ¿los conoces? Que nos van haciendo señas, le digo. No, yo no los conozco, me dice. Entonces más bien él aceleró. Ellos aceleraban. Y ellos aceleran. Y bueno, teníamos que ver ahora cómo nos deshacemos de esto. Y se escuchó como un disparo, pero teníamos duda. Bueno, él dobla, los que conocen La Ceiba, hay una calle inmensa que es por el de Antonio, una calle que es bien ancha. Empezamos a acelerar y empiezan a acelerar tras nosotros, hermano.
Iba un carro, nosotros lo jugamos por la derecha, ellos, y lo avanzamos, cuando estamos avanzando ellos se meten por la izquierda, mi amigo muy hábilmente frenó de un solo y empezó a dar la vuelta en U. Yo me quedé viendo qué pasaba. Es que el carro se paró, se bajaron 4 hombres armados y yo no me agaché, yo quedé viendo y vi las lucitas, hermano. No entendemos hasta el día de hoy por qué, pero nos empezaron a disparar. Para la gloria, no entendemos porque eso fue bien, ya estoy hablando de algo bien cerca, tal vez ese muro de allá está largo de su primer disparo, pero ni una bala tocó el carro, no entendemos cómo. Pero les digo que todos posiblemente tenemos experiencias cercanas a la muerte. Una vez mi hermano me llama, él iba para la iglesia y lo escucho nervioso. ¿Qué pasó? Nos acaban de agarrar a tiros, me dice. Por matar a otro hombre, estábamos en medio de la tirazón y pegaron varios disparos en el carro. Gracias a Dios estamos con vida. Yo vivía aquí cerca y me fui para donde estaba él, en un circuito cerrado, hermano. Andaban matando a alguien, mi hermano iba pasando cuando el dueño del que iban a matar venía, se pararon los 2 carros, se empezaron a disparar y él atrás de uno de esos carros. Bueno, les cuento 2 experiencias de mi familia, ustedes tendrán las suyas. Bendito sea el Señor que están aquí, que estamos aquí. Lo que les quiero decir es que la muerte puede llegar en nuestras vacaciones o cuando vamos a la iglesia. En cualquier momento, hermanos, puede llegar la muerte. Ahora, ¿cómo entró la muerte a este mundo? ¿Cómo entró la muerte a este mundo? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios puso a Adán en el paraíso y les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer? De todo árbol. Pero hay un árbol del cual no pueden comer. Porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y bueno, ustedes conocen muy bien la historia. La serpiente antigua tentó a Eva, que se dio, y también a Adán se dio, y comieron del fruto que les hizo morir, porque ellos no murieron en el instante. Alguien podría pensar: ay, ¿por qué no murieron? Porque lo que Dios estaba diciendo era que la muerte iba a entrar a este mundo, a ellos y a toda su descendencia. Y empezó la humanidad a morir, y empezó la humanidad a quitar la vida, a matarse. De hecho, un hijo de ellos mató a su hermano. Caín mató a Abel, y ya la muerte empezó a ser parte de la vida de los hombres. Muy claramente lo explica el apóstol Pablo en Romanos 5:12, y dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Es decir, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó, dice, a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La muerte es un efecto de la caída del hombre. El hecho que nosotros tengamos ahora fatiga, enfermedad, dolencia, hermanos, ahí todo el organismo, los genes, el ADN, todo quedó contaminado con el pecado. Y pasa de generación a generación el pecado y la muerte. Los niños que hoy están naciendo en el hospital ya llevan que un día van a morir, porque todos han de morir. La muerte entró como consecuencia
del pecado. Ahora otra pregunta, no solo de cómo entró la muerte, sino ¿hay algo después de la muerte? Vean que en el globo terráqueo hay muchas visiones para responder esta pregunta. ¿Hay algo después de la muerte? Algunos dicen, no hay nada después de la muerte. No es difícil botarle los argumentos a estas personas que piensan que solo somos materia evolucionada. De hecho, ellos mismos están dejando esa escuela porque tiene demasiados argumentos que no se pueden sostener con la razón. Entonces, cada día crece más, aún en los círculos de los más estudiosos, que hay algo después de la muerte. Y muchas creencias, algunas impulsadas por el mismo enemigo, hacen creer a la gente muchas cosas. Hay muchos que creen, sobre todo en el hinduismo, que luego de la muerte ellos se reencarnan. Pero eso no es así. No es así. La Biblia nos enseña lo que pasa después de la muerte. Este es el único libro divino. Hay muchas imitaciones, pero están exageradamente por debajo del único libro divino. El único libro que no tiene errores, que es infalible e inerrante. Y cuando habla de asuntos de la muerte, dice la verdad de lo que sucederá después de la muerte. En Eclesiastés, ya lo cité, pero véanlo en su Biblia, capítulo 6, al final del versículo 12. Bueno, leamos el versículo 12 y hagamos un énfasis en la pregunta final. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como una sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre lo que será después de él? Sol. Ya hemos explicado lo que significa la expresión debajo del sol en esta tierra. ¿Quién le va a explicar al hombre? Porque vive como que si no hubiera nada en él o en ella después de los asuntos debajo del sol o en este mundo. Hay algo, hermanos, que la Biblia revela después de la muerte. Y ustedes se van a enfrentar a ese momento de su existencia después del suceso de la muerte. Durante el culto leíamos la historia del rico y Lázaro. Apegado a lo que dice Eclesiastés, la muerte le viene a todos, al rico y al mendigo. Uno hacía fiestas y tenía todo el dinero, y el otro era un mendigo. El mismo día murieron los dos. Bien se puede traducir Hades como infierno, no habría ningún problema. Dice que el rico estaba en el Hades, en el infierno. Y se centra más esta parábola con las inquietudes del que estaba en el infierno, porque el que estaba en el seno de Abraham en la gloria no quería saber nada de esta tierra, hermano. Estaba con el Señor. Pero un día usted también se va a enfrentar a lo que hay después de la muerte. Y la Biblia únicamente habla de dos lugares: el cielo y el infierno. No existe un tercer lugar en todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús está en la cruz, muriendo, su cuerpo está falleciendo, Él está muriendo. Y una de sus últimas expresiones
está en aquella discusión o plática que tuvo con los otros ladrones. Y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está diciendo eso a Jesús porque sabe que está enfrentando su muerte, sabe que falta minutos para que él muera. Entonces él le dice: acuérdate de mí. Él cree en Jesucristo. Qué fe de ese hombre. Creyó, yo lo repito siempre, creyó en Cristo viéndolo no resucitado, sino muriendo, sangrando, padeciendo, pareciendo que no podía hacer nada. Él estaba poniendo su fe en él y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús sabe que ese día él va a morir. Jesús sabe que cuando lo bajen de la cruz, ese ladrón ese día muere. Entonces le dice: de cierto te digo, hoy no hay una espera, hermano. Hoy, le dice, estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo iba a quedar ahí, pero ese ser iba a estar en la presencia del Señor. Dios es espíritu. Y al hacernos a su imagen, puso ese sentido de eternidad en nosotros. De hecho, Eclesiastés, el libro que estamos estudiando, lo dice. Váyanse conmigo, por favor, a Eclesiastés. Hoy, hermanos, ya les digo exactamente cuál es. Sí, yo estaba buscándolo en el 10 y es 3, Eclesiastés 3. 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto en nosotros eternidad en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre a entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, hermanos, ese sentido de eternidad que hay en nosotros, un día lo enfrentaremos luego de nuestra muerte. Hay algo después de la muerte, hermanos. Como les dije, no es el mensaje ni del cielo ni del infierno, pero hay un lugar de tormento eterno, que es el infierno, donde no existe la misericordia y la gracia de Dios, no operan, y existe el lugar de la comunión eterna con el Señor. Otra pregunta que les hice al inicio fue: ¿la vida que aquí vivimos tiene efecto después de la muerte? Si la respuesta es sí, deberíamos de preocuparnos, ¿verdad? Y la respuesta es sí. Porque nosotros sabemos, nuestra conciencia, nuestra memoria sabe las cosas que hemos hecho. Aún los más jóvenes, a los que amamos. Y resulta ser que la Biblia dice allá en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, después de la muerte, el juicio. O sea que sí hay algo después de la muerte. Y dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. O sea que ustedes, hermanos, el día que mueran,
van a estar delante del majestuoso trono de Dios. Si lo ignoraron por toda su vida, ese día no lo van a poder ignorar. Si fueron indiferentes a Él en su vida, ese día no van a ser indiferentes. No podrán ante su majestad, estando ahí en el trono de la gracia de Dios, Él sentado con toda su santidad y su gloria infinita, y nosotros teniendo que darle cuentas al Rey. Para los que hemos creído, tenemos una bendita noticia, y es que la justicia de Cristo, es decir, su rectitud, cuando depositamos en aquel momento que Dios nos salvó y depositamos nuestra fe en Él, Él nos vistió de su justicia, de su rectitud, y perdonó nuestros pecados y pagó por ellos. Entonces, ante ese trono de gloria, seremos declarados, desde ya lo somos, pero afirmados inocentes. Pero aquellos que no están vestidos de la justicia de Cristo serán condenados por siempre a una eternidad, a un lugar que está preparado para el diablo y sus demonios. No solo es que hay algo después de la muerte, sino que es algo trascendental para nuestra existencia eterna. Desde la semana pasada les anuncié el mensaje, ¿verdad? Vamos a hablar de la muerte. Resulta ser que el lunes en la mañana, vean cómo es Dios, va tratando con el mensaje. Me tocó ir a una vela, tuve que ir solo como menos de una hora. Tuve que ir al velorio de la madre de una excompañera de trabajo. Y estaba ahí un familiar de ella, su esposo. Y platicamos con él y me dice él, así de entrada, nosotros nos preparamos tanto en la vida para nuestra parte física, pero se nos olvida nuestra parte espiritual. A mí me removió las entrañas, porque de una u otra manera de eso trata Eclesiastés, que no nos preparamos para ese momento en la parte espiritual. Pero él tiene un concepto claro que yo quisiera que ustedes también lo tengan. No solo somos materia, no solo somos cuerpo. Tenemos cuerpo, una parte de nuestro ser es nuestro cuerpo. Pero hay otra parte que es nuestra alma o nuestro espíritu. Y esa tiene ese sentido de eternidad. Esa es la que se va a enfrentar ante el trono de la gloria de Dios. Ahora, ¿la muerte es invencible? Es una pregunta con una respuesta muy lógica para los creyentes. Pero veamos siempre lo que dice la Biblia. Vayan por favor a Apocalipsis. El énfasis está en un versículo, pero este pasaje es tan lindo que lo vamos a leer desde el versículo 12. Apocalipsis 1, el énfasis lo haremos en el versículo 18, pero dice el versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, hermano. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido,
ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más? Tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿De quién está hablando? De nuestro Rey majestuoso, Jesús. Vivo, estoy vivo, estuve muerto, ahora eternamente, por los siglos de los siglos. En Romanos 6:9 dicen: Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ese enemigo invencible, con esa espada que parece infalible, la muerte, no pudo con Cristo. La muerte no pudo sostener el poder y la obra de Jesús. La muerte fue vencida por nocaut. No pudo con Cristo. Cristo tiene las llaves de la muerte. Hermanos, es difícil de digerir que alguien venció la muerte por sí mismo. Que alguien luego de 3 días de haber muerto se levantó de los muertos. Es difícil comprender que Cristo venció a la muerte tal como la venció. Pero resulta ser que ese es un hecho histórico. ¿Saben ustedes? No todos los hechos de la vida son hechos históricos. Son hechos, pero no todos son hechos históricos. Yo no soy un historiador, tal vez no diré los conceptos de la manera más apropiada, pero un hecho histórico, primero, que es relevante, y segundo, que hay manera de comprobar lo que pasó. Por eso es un hecho histórico. Y la resurrección de Cristo es un hecho histórico. El escritor del libro El caso de Cristo, un ateo confeso, y su esposa, quien también era atea, pero se convirtió a Cristo, o creo que era atea también ella. La cosa es que ella se convierte a Cristo. Un hombre que había estudiado en una excelente universidad y dice: yo tengo las habilidades para demostrarle a mi esposa que está creyendo algo malo. Y es sencillo, solo tengo que demostrarle que Cristo no resucitó entre los muertos. Entonces este hombre empezó a investigar desde la razón si es cierto que ese era un hecho histórico, para escribir un libro donde dijera que no lo es. Y se encontró con tanta evidencia histórica que fue doblegado por la majestad de Dios y entregó su corazón a Cristo. Y el libro que estaba en su mente escribir, no lo escribió. Escribió un bestseller que se llama El caso de Cristo, que hasta hay una película de eso. Cristo resucitó de entre los muertos. La muerte fue vencida por aquel que murió en la cruz del Calvario en medio de 2 ladrones.
La muerte fue vencida por Jesucristo. Dejó de estar en el podio la muerte con su trofeo. Aquella espada que parecía infalible se quebró. No pudo penetrar el poder y el ser de nuestro maravilloso Rey y Salvador Jesucristo. Pero Jesús ya había demostrado antes que Él podía vencer a la muerte. Allá en el Evangelio de Juan, cuando está frente a la tumba de Lázaro, aunque no es el único que resucitó, pero luego que lo resucitó a él, dijo una expresión maravillosa: frente a una tumba. Ese es el poder de la palabra de Dios. El poder de Dios creó todo el universo de la nada, y el poder de la palabra de Dios le dijo a Lázaro, que estaba en el sepulcro, su cuerpo: Lázaro, ven fuera. Y todas aquellas células que estaban ya en descomposición tomaron de vuelta vida. Y Lázaro se levantó de los muertos. Y allá en Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bueno, y si es así, ¿por qué los cristianos mueren? Es una pregunta lógica, hermanos, ante una declaración tan grande. Porque Él no está hablando de este cuerpo de muerte, sino del ser completo de los que creen en Él. Aunque este cuerpo, vean, hermanos, todas esas células que han estado en descomposición por cientos de años de creyentes, allá que ya se volvieron polvo, fueron y al polvo volvieron. Tal vez están sus huesos ahí. Un día serán resucitados de entre los muertos para poder ser transformados a un nuevo cuerpo y seremos levantados. Hermanos, estoy bien cuerdo. Estoy hablando cosas que dice la Biblia. No me las estoy inventando. Tómenme la temperatura. Eso es lo que nosotros creemos. No nos avergoncemos de nuestra fe. Eso es lo que está escrito en el libro sagrado. Por lo tanto, es verdad. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. De tal manera que Jesucristo es la única esperanza y solución para lo que hay después de la muerte. No, hermanos, en el Islam no hay esperanza después de la muerte. Por más que les digan que van a llegar ahí, pueden ser 7,000, 70,000, 70 concubinas que los están esperando. Es mentira de Satanás. Van al infierno sin Cristo. No, hermanos, por más que les enseñen que cuando mueren serán reencarnados y que en algún momento el Brahma y todo eso, eso es mentira, es Satanás. Son falsas religiones. Deben ellos escuchar a Cristo. La única solución es Cristo Jesús. Pasa que en esta etapa de la humanidad muchos viven como que si nunca van a morir, como que si nunca se van a enfrentar a ese juicio, como que el vigor en sus vidas estará perpetuamente y por siempre, como que no les van a salir arrugas, como que no tendrán enfermedades, como que un día no van a estar algunos metros bajo tierra, como que no pueden tener un accidente, se creen invencibles, pero no lo son. Se mofan de la muerte y del infierno porque no saben qué es. Escuchen lo que les voy a decir, no es un pensamiento mío, de alguien más, pero no sé de quién,
por eso no lo digo. Lo diré en mis palabras. Para los que no creen en Cristo, este es el cielo, por mucho que sufran. Para los que no creen en Cristo, están viviendo sus tiempos de gloria. Para los que creemos en Cristo, este es nuestro infierno, hermano. Vamos a una mejor vida, a una vida maravillosa. Ya no van a haber cargas, preocupaciones, decepciones, rencores. No va a haber nada. Nuestras heridas todas serán lavadas, limpias. Y vamos a gozarnos con el Señor por siempre. Aquellos que se mofan de la muerte y del infierno y de Cristo, no conocen nada de Cristo, ni nada de la muerte, ni nada del cielo. Entre nosotros que aún no ha entregado su vida a Cristo, es mejor que venga hoy a Él. Le invito a que se arrepienta de sus pecados, que visualice al hombre de la cruz pagando por sus pecados y llamándole, invitándole a una nueva vida. Quiero hacer mía las palabras del apóstol Pedro cuando dijo en aquel primer discurso: arrepentido, o segundo discurso: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. No huyan de la muerte, porque no van a poder escapar de ella. No huyan, corran a Cristo. Solo vida, sino vida en abundante. Ríos de agua viva van a correr en su alma y en su corazón. Vengan a Cristo hoy. Solo alguien, cuando ha puesto su fe plena en Jesucristo, puede asirse de las palabras de Pablo cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién le sale hacia la muerte, hermanos? Solo alguien que tiene plena seguridad de dónde va después de la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria sobre nosotros. No le tenemos miedo a la muerte. No que deseamos morir. Yo quiero ver crecer a mis hijos y a mis nietos y crecer con mi esposa y celebrar 70 años de casado. Bueno, 50 pues. Pero no le temo miedo a la muerte. Si nos toca morir, que sea gozándonos en el Señor. Solo alguien con una fe ya bien arraigada en Cristo. Porque puede ser que algún creyente todavía le tiemblen las canillas ante la muerte. No es fácil sentir que uno va a morir, hermanos. Pero cuando hay convicción y plena seguridad, aún con el tormento más grande de enfermedad, le decimos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solo con esa convicción fuerte en Cristo podemos decir en los momentos que los pensamientos o las posibilidades de muerte están en nuestra vida. Entonces diremos: para mí el vivir es Cristo. Y si toca el morir, claro que es ganancia. Vayan por favor a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo, le cité el 55, pero quiero que leamos el 54. Porque un día, hermanos, este cuerpo se va a vestir de incorrupción. Cuando este cuerpo, cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, hermanos, se ha vestido de incorrupción, 1 Corintios 15, 54, y esto mortal, porque este cuerpo es mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida
anulada, pues, sorbida es la muerte en victoria. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Cristo. Y ahí entonces es que el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la muerte es para todos. Es una realidad ignorarla es ignorancia. Y no valorarla como se debe o no prepararse para ese momento es ser un ingenuo. Y no estoy hablando de prepararnos en la herencia. Estoy hablando de prepararnos en asuntos eternos. Es decir, ir a enfrentar la muerte sin estar listos, sin estar reconciliados con el Señor, es lo peor que le puede pasar a alguien. La gente dice: me muero en paz. Le pedí perdón, he escuchado a mi esposa, a mis hijos, y puedo morir en paz. Pero no le pidieron perdón a Dios. Será tormentosa por siempre y para siempre. Yo quisiera, hermanos, no quiero que mueran, no me malinterpreten, pero que el día que ustedes mueran, yo quiero que el día que ustedes mueran, vayan con Cristo, estén con el Señor por siempre. No quisiera que alguien de ustedes muera y tenga una eternidad en el infierno. Mi corazón late para que vayan al cielo, para que amen a Cristo y le pidan perdón por sus pecados, para los que no creen en Él, y que depositen su fe genuina, verdadera y plena en el Señor. Ojalá que se enfrenten a la muerte dentro de muchos años, pero que estén listos desde hoy para enfrentarse a ese día. No sabemos a quién le tocará primero de nosotros en este lugar, pero alguien será el primero o la primera. Queremos que el día que muera vaya con Cristo. Por eso le invito: crea en Él siempre, y los que han creído, adórenle, porque Él les ha librado de una eternidad en el infierno. Vamos a cerrar aquí. Bendito Dios y Padre, tú conoces cada corazón de los que escuchan tu palabra, que han escuchado este mensaje. Tal vez no somos similares a aquella audiencia de familiar de Salomón que leyó este libro, pero como bien dice Eclesiastés, todos tendremos ese acontecimiento de la muerte. Yo te pido que me guíes para guiar a este rebaño, para que el día que experimenten la muerte sea de gozo en los cielos. Que ese día estén contigo en el paraíso. Que ese día, Padre, se regocijen por la sangre del Cordero que les ha dado una morada eterna en el cielo. Con tu Espíritu Santo y por tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros
para que el evangelio poderoso caiga como una roca sobre el orgullo de todos nosotros, de tal manera que nos dobleguemos ante tu majestad, Dios, porque tú eres más grande que la muerte. Venciste a la muerte y al infierno y al enemigo en la cruz. Guía a esta humilde iglesia a través de la senda de tu palabra, para que muchos enfrenten la muerte con paz, en paz contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, o ya lo ha hecho, abórdenos y digan lo que quieren hacer. Así lo hizo la hermana Sheila hace unas semanas, y así lo pueden hacer varios de los que están aquí presentes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar, hermano.